Con marchas, los familiares de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa exigieron justicia y rechazaron el informe presentado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para esclarecer el caso en el marco del 9º aniversario de la desaparición. La justicia de Nueva York declaró culpable a Donald Trump por fraude por inflar activos de su empresa durante años para obtener mejores condiciones de préstamos y beneficios económicos. El juicio fue programado para el 2 de octubre. Y Anthony Rota, el presidente de la Cámara de los Comunes de Canadá, renunció luego de haber elogiado en el Parlamento a un veterano nazi que luchó durante la Segunda Guerra Mundial, una acción que desató una inmediata polémica y que terminó con la salida del político. Bienvenidos a este noticiero dedicado al continente americano. Soy Francisco Velasco de la Fiori. Comenzamos. El 26 de septiembre se cumplieron 9 años de la desaparición forzosa de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el caso sigue lleno de interrogantes, por lo que familiares de los 43 estudiantes y ciudadanos marcharon por las calles de Ciudad de México para exigir más acciones del gobierno. En la marcha estuvo nuestro corresponsal en México, Mario Carbonell, y nos envió el siguiente informe. La manifestación de este día, en el marco del 9º aniversario de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, se da en un contexto de claras diferencias entre los padres de los jóvenes y el gobierno, al grado de que el abogado de los familiares ha dicho que la narrativa que ahora les han presentado se aproxima más a la llamada verdad histórica del gobierno anterior. Hay unos audios donde hay conversación entre la delincuencia y el ejército. Entonces eso es lo que queremos, que se vea dónde están, que nos los entreguen. Familiares de los estudiantes han decidido instalarse de manera indefinida en un plantón frente a las instalaciones del campo militar número 1, pues argumentan que el ejército está siendo protegido por el gobierno de López Obrador. En contraste, el presidente asegura que no hay motivos para la desconfianza, que el ejército ha actuado a la altura de las circunstancias y que se ha entregado toda la información con la que se cuenta. Da mucha tristeza llegar a 9 años y que aún el gobierno actual no ha sido concreto como para dar una respuesta. Ante los reclamos de los familiares, el presidente López Obrador ha dicho que no ha cerrado la investigación, que no ha dado carpetazo al caso Ayotzinapa. Lo cierto es que ya únicamente le queda un año en la presidencia y para el 10º aniversario, si no hay avances, la exigencia de los familiares continuará, aún con otro gobierno, hasta que se dé con el paradero de los jóvenes. El juez Arthur Engoron declaró a Donald Trump culpable de fraude por inflar activos de su empresa durante años para obtener mejores condiciones de préstamos y beneficios económicos. Engoron dio la razón a la fiscalía, que la semana pasada solicitó un juicio sumario parcial por el delito mencionado contra Trump, sus hijos, Donald Jr. y Eric, la organización Trump y varios socios, dejando otros 6 delitos para dirimirse en el juicio programado para el 2 de octubre. Fraude, otro delito que se suma al historial judicial de Donald Trump. Este martes, el expresidente de Estados Unidos fue declarado culpable por inflar los activos de su empresa. La decisión fue emitida por el juez Arthur Engoron, que también ordenó la cancelación de los certificados comerciales de la organización Trump y otras empresas del magnate. El año pasado, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó una demanda que aseguraba que Trump y su familia habían recurrido a esas prácticas durante años para obtener beneficios tributarios. El patrón de fraude y engaño utilizado por el señor Trump y la organización Trump para su propio beneficio financiero es asombroso. Inflar el valor de los activos por cualquier medio necesario para aumentar el supuesto patrimonio neto del señor Trump y luego usar ese patrimonio neto para mejorar aún más su situación financiera. Además, la oficina de la fiscal solicitó que el expresidente pagara al menos $250 millones en multas y que se prohibiera a su familia administrar negocios del Estado. La respuesta del exmandatario ha sido siempre la misma. El caso hace parte de una cacería de brujas en su contra. Otra caza de brujas por parte de una fiscal general racista.
Leticia James, que fracasó en su carrera para gobernadora, obteniendo casi cero apoyo del público. Nunca pensé que se presentaría este caso, hasta que vi sus números en las encuestas realmente malos. Según una declaración de su abogado, Trump y otros acusados planean apelar el fallo, uno más en la larga lista de acusaciones a las que se enfrenta el exinquilino de la Casa Blanca, que apuesta a la reelección, en la que resaltan el haber intentado anular las elecciones de 2020, guardar en su mansión documentos clasificados y falsificar el registro del pago a una estrella porno para que mantuviera su silencio. Por primera vez en la historia, un presidente de Estados Unidos en ejercicio se sumó a una huelga. Joe Biden se unió a los manifestantes de la industria automotriz de Michigan y lo mismo hará el expresidente Donald Trump en una visita el miércoles a ese estado. La huelga está a punto de cumplir su segunda semana y ahora involucra a muchos más de los 13,000 trabajadores que la iniciaron, porque comenzó en 3 estados y ya se ha extendido a más de 20 en 38 ubicaciones distintas. El hecho es que ustedes salvaron a la industria automotriz en 2008 y antes de eso hicieron muchos sacrificios y renunciaron a muchas cosas, y en ese momento las compañías estaban en problemas, pero ahora les está yendo muy bien a ellos. Y adivinen qué, a ustedes también debería estar yéndoles increíblemente bien. Recuperemos lo que perdimos, ¿de acuerdo? Ya es hora de que den un paso adelante por nosotros. El presidente de la Cámara de los Comunes de Canadá, Anthony Rota, renunció este martes por elogiar en el Parlamento a un veterano que luchó para una unidad militar nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Rota presentó a Jaroslav Hunka como un héroe de guerra que luchó para la primera división ucraniana. Reitero mi profundo pesar por mi error. Luego de traer vergüenza a todo el Parlamento, Anthony Rota renunció ante la Cámara de los Comunes de Canadá. No solo invitó a un combatiente nazi a asistir al discurso del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en el Parlamento canadiense, sino que homenajeó públicamente al hombre. Ese reconocimiento público ha causado dolor a personas y comunidades, incluida la comunidad judía en Canadá y en todo el mundo. Además, a los sobrevivientes de las atrocidades nazis en Polonia, entre otras naciones. Acepto toda la responsabilidad por mis acciones. Los miembros del gobierno canadiense criticaron la acción, en medio de crecientes llamados de todos los partidos para su renuncia. Esto es algo profundamente embarazoso para el Parlamento de Canadá y por extensión para todos los canadienses. Thank you, Mr. Speaker, for that apology. Gracias, señor presidente, por esa disculpa. Sin embargo, debo decir que como parlamentaria, como canadiense de origen judío, como descendiente de sobrevivientes del Holocausto, cuya mayoría de su familia llegó a Auschwitz-Birkenau y solo mi abuelo y su hermano se marcharon, creo que esto nos lastimó a todos en el Parlamento. La dimisión será efectiva al final del miércoles para permitir los preparativos para la elección de un nuevo presidente. Hasta entonces, los vicepresidentes presidirán los debates de la Cámara. En Guatemala, los equipos de rescate continúan la búsqueda de los desaparecidos tras la crecida del río Las Vacas, que arrastró viviendas precarias ubicadas bajo el puente El Naranjo. Avanzan las operaciones de búsqueda y rescate en Guatemala, después de que la crecida del río Las Vacas por la temporada de lluvias en el país arrastrara al menos 8 viviendas en el asentamiento Dios es Fiel en la capital. Fue como tornado que el río traía fuerza, entonces se pasó llevando varias casitas, ¿verdad? Lamentablemente pues se desapareció completamente todo este sectorcito, ¿verdad? Se desapareció. Ahí sí que fueron, ustedes se pueden dar cuenta, se llevó las casas completas, familias completas. Lastimosamente pues ya sabíamos el riesgo por estar, pero por la necesidad de estar acá y nos sucedió esto. El río Las Vacas es considerado el desagüe de la ciudad, uno de los más contaminados del país por las aguas negras y los desechos. Hace 5 años, la Coordinadora para la Reducción de Desastres ya había alertado que la zona de alto riesgo era inhabitable. Sin embargo, los habitantes, que habían construido sus hogares mayoritariamente con láminas de zinc, señalaron que no habían encontrado una alternativa. La Cámara Guatemalteca de la Construcción y la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas indican que en el país hacen falta al menos 2 millones de casas dignas. Tenemos ya ubicados 6 desaparecidos, entre ellos hay 2 menores y el resto son adultos.
en los diferentes puntos aguas abajo de aquí del punto de la zona cero. Se estima que en 2023 la temporada de lluvias ha provocado la evacuación de cerca de 10.300 personas. Fin del informativo. Continúe con nosotros en France 24.